En el día de hoy vamos a hablar de un evangelio que es muy especial. Es muy especial porque si nos vamos a la época de Jesús, Jesús cuando llevó su ministerio, ¿a dónde lo llevó? Pero lo llevó nada más ¿a qué? ¿Al pueblo de qué? De Israel, ¿cierto? Nada más se movió en el pueblo de Israel. Pero era necesario, cuando después que él resucitó y se fue y dejó a sus discípulos llevando el mensaje, era necesario que alguien llevara el mensaje ¿a quiénes? A los gentiles, a todos aquellos grandes de la época, reyes, que tal vez los discípulos no estaban llamados en ese momento para eso. Pero lo que más llama la atención es que él llama a un personaje, pero es un personaje que es totalmente contradictorio a la época por lo que hacía, y eso es lo que vamos a mirar en esta mañana. Yo les invito a que abran sus Biblias en el libro de Hechos, su capítulo 9, versículos del 1 en adelante. Vamos a hablar de este personaje, Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? Un joven que perseguía la iglesia. Pero hablemos un poco de la vida de Saulo. Saulo era un joven preparado en las mejores universidades de Damasco. En la mejor universidad que había en la época, ahí estuvo él. Y dice que uno de los maestros más reconocidos de la época era ¿quién? Gamaliel, ¿cierto? Estaba a los pies de él Saulo recibiendo la enseñanza de este hombre. Este hombre hacía parte del Sanedrín. Saulo de Tarso también hacía parte del Sanedrín. Era judío neto, era fariseo, se sabía todas las leyes de las escrituras en ese tiempo, todos los pergaminos que tenían que ver con las leyes judaicas se lo sabía él. Estaba preparado intelectualmente en la palabra de Dios. Ojo, en la palabra de Dios. Pero recuerden que en ese momento venía renaciendo, venía floreciendo un evangelio, el cual fue llevado por un hombre que duró 3 años allá, formando 12 discípulos, y que se proclamaba diciendo que era el Hijo de Dios. Para Saulo de Tarso era imposible en su conocimiento aceptar que este hombre podía venir de Dios. Entonces la pregunta es esa: si se necesitaba una persona que fuera a los gentiles, que fuera a los reyes, que fuera a los grandes de la época, ¿por qué tenía que ser este hombre que estaba persiguiendo este evangelio que estaba surgiendo en ese momento? Si el Señor hubiera dejado la tarea a los discípulos para escoger a una persona que llevara el evangelio, créanme que no, la primera opción no hubiera sido Saulo de Tarso. Saulo de Tarso no hubiera sido la primera opción, tal vez ni la última. Pero el Señor, que conoce los pensamientos y conoce todo, Él decidió elegir a este señor que perseguía la iglesia, que asolaba la iglesia, que asolaba las sinagogas, a que fuera la persona idónea para llevar su palabra a este otro lado, que eran los gentiles. Entonces, con toda esta preparación que tenía este
en un encuentro, en una reunión, Gamaliel decía, porque estaban todos allí reunidos y había que buscar la manera de acabar con este grupo que estaba floreciendo y que hablaban de ese Jesús. Y Gamaliel dijo, un momento, este grupo que se ha formado, si no es de Dios, se va a desvanecer como los otros grupos anteriores que se han ido formando. Muere su líder, desaparece y fuera, se acaba. Dejemos que este grupo siga, porque no sabemos si estamos luchando contra la corriente. Si es de Dios, va a continuar. Si no es de Dios, se va a acabar. Pero ¿qué decía Saulo de Tarso acá? No, señor, yo voy a seguir buscando cartas para acabar con esta gente. Esto es una blasfemia. Esto es una blasfemia lo que está sucediendo aquí. ¿Cómo es posible que este hombre se proclamaba ser hijo de Dios? Yo necesito acabar con esto. Y todos los líderes de la época estaban con Saulo. Y Saulo era el que hacía el trabajo sucio, por decirlo así. Ellos estaban allá y le daban las cartas y él era el que hacía con toda la gente que se reunía y esparcía a los grupos que se reunían a escuchar la palabra y a escuchar el evangelio de Jesús. Entonces, ¿cómo es posible que este hombre que está haciendo todas estas cosas es el encargado de llevar el evangelio? La conversión de Saulo fue un milagro, fue algo sobrenatural, porque ninguno de los que estaban allí hubieran podido convencer a Saulo de lo que estaba haciendo. Muchas veces, y nos ha podido pasar, que hay personas que son intelectuales y conocen de muchas cosas, y uno le habla de la palabra y muchas veces no la aceptan porque su lógica le da para otro. No aceptan en su lógica lo que le estamos diciendo acerca del evangelio y acerca de lo que Cristo puede cambiar en la vida de las personas. Y en su lógica y en su intelectualidad es muy difícil aceptarlo. Muchas veces no nos atrevemos a evangelizar a estas personas porque decimos, no, definitivamente estas personas son cerradas y no hay manera de cómo. Hay veces los vecinos echan y dicen, ustedes los cristianos esto. No, a eso no les predicamos porque esos no creen en la palabra. Pero el Señor nos está enseñando a través de esto que sí es posible a través del poder de Él. El mismo el mismo Saulo de Tarso, cuando ya pasó a evangelizar y a convertirse, él mismo en Romanos lo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Primeramente, ¿qué? Al judío y después al griego. Entonces, es el poder del evangelio, el poder del Señor, el que puede transformar la vida de estas personas. Y es posible que dentro de este grupo de personas que son tan intelectuales y que no creen, y que si se logra que estas personas crean, estas personas pueden llevar el evangelio a otro sitio donde tal vez nosotros no podamos hacerlo. Pueden ir al presidente, pueden ir al alcalde, pueden ir de pronto a estas personas que nosotros no podemos llegar. Entonces no podemos cerrarnos a decir de que el evangelio a estas personas no se le puede llevar. Porque en esa época, si le hubieran dado la tarea a los discípulos, ellos hubieran dicho, no, a este hombre no, porque este hombre lo que hace es, nos busca es para matarnos, para hacernos daño. Pero el poder del evangelio hace muchas cosas. Y cuando Saulo iba con todos estos hombres, porque había pedido cartas para entrar a Damasco, donde estaban llevando el evangelio, y él estaba ya casi al entrar a la ciudad de Damasco, dice las escrituras que una luz penetró allí precisamente donde estaba él, y tan fuerte era esa luz
que los que venían alrededor de él también cayeron del caballo. Saulo cayó del caballo y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué palabra les decía? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. En ese tiempo había, para los bueyes y esas cosas, cogían un palo y le ponían como una lanza, una punta en la esquina, y cogían a los bueyes y los pullaban, y ellos reaccionaban con las patas traseras para que no lo pullaran, y muchas veces esa puya, cuando ellos echaban la pata hacia atrás, terminaban haciéndose más daños. Entonces Jesús le decía esto a Saulo, porque Saulo estaba haciendo ese daño a él mismo con todo lo que estaba haciendo. Creía en Dios, pero él mismo se estaba haciendo daño, y eso iba a ser un efecto, como diría yo, como boomerang. Cuando lanzan el boomerang y el mismo boomerang se regresa. ¿Por qué? Porque más adelante nos vamos a dar cuenta que Saulo pasó de perseguidor a perseguido, ¿verdad? Eso fue lo que pasó. Pasó de perseguidor a perseguido. Entonces, en ese momento, él tiene una experiencia maravillosa con el Señor. Cuando tú y yo llevamos el evangelio a cualquier persona, no importa, porque recuerden que el evangelio es poder de Dios. No son las palabras de nosotros las que van a convencer. Es el Espíritu de Dios, es esa luz que tocó a Saulo en ese momento la que va a penetrar, si él quiere que esa persona sea en ese momento convertida. Pero hay que hacer el intento. No podemos encerrarnos, no voy a llevar el evangelio. Y hay muchas personas dentro de nuestras iglesias, estoy hablando de todo, que tienen un alto conocimiento de la palabra de Dios, pero hay cosas que suceden con el poder de Dios que están tan encerrados que no las aceptan, y hay veces podemos estar luchando contra la corriente. Entonces es importante que nosotros dejemos, así como decía Gamaliel, dejemos que ese grupo trabaje. Es probable que de pronto, si intervenimos o nos oponemos, estamos viajando contra la corriente de lo que Dios quiere hacer. Entonces, este señor Saulo lanza una pregunta y dice: ¿qué quieres que haga? ¿Cierto? ¿Qué quieres que yo haga? Entonces Jesús empezó a darle unas instrucciones, porque él, cuando se para de ahí, que abre los ojos, no ve nada. Él cae al suelo y me imagino que queda de rodillas, porque nadie puede llegar a la presencia del Señor de tú a tú. Por mucho conocimiento, por mucha intelectualidad, por muy grande que sea, tiene que llegar a los pies del Señor con un corazón humilde, un corazón contrito y humillado, porque estamos delante de la presencia del mismo Hijo de Dios. Y eso fue lo que le sucedió a él. Y este hombre empezó a recibir instrucciones del Señor. Estas instrucciones lo llevaron a un sitio donde allí duró 3 días sin comer y oraba. Y oraba. Me imagino que oraba a Dios como lo hacía él, porque era una persona instruida en la palabra de Dios.
Pero Jesús tenía todo preparado y había un hombre que se llamaba ¿cómo? Ananías. Este hombre era, bueno, por ahí algunos dicen que era un miembro normal de una iglesia en Damasco. Otros dicen que era un sacerdote. Pues no sé exactamente, pero sí era un miembro de una iglesia. Y le dieron instrucciones claras acerca de Saulo de Tarso, que tenía que llegar allá, tenía que orar por él, tenía que imponerle las manos, pero Ananías hace una pregunta a esa intervención que Jesús hacía. Señor, ¿cómo es posible que este hombre que asola las iglesias, que te persigue, que hace daño a los tuyos, tú lo vas a utilizar para esto? ¿Y qué le respondió Jesús? Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ya el Señor lo tenía escogido como un instrumento en sus manos. Y es allí donde yo le estaba diciendo anteriormente que muchas veces no llevamos la palabra de Dios a ciertas personas porque nos parece que son contradictorias a lo que se pide en el Evangelio. Pero Jesús mismo lo decía: yo no vine a buscar a personas sanas, sino personas enfermas. Vine a buscar a drogadictos, vine a buscar a ladrones, vine a buscar a personas que son hasta desechadas por la sociedad. A eso fue que yo vine. Y para nosotros en nuestra sociedad todavía sigue siendo contradictorio. Y entonces Ananías no entendía todavía, y Jesús le explicó y le dijo: es un instrumento usado en mis manos. Por eso no podemos luchar contra la corriente, porque dice la palabra de Dios que tus pensamientos no son mis pensamientos. La escritura también dice: porque el siervo del Señor no debe ¿qué? Ser contencioso, sino que amables para con todos, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, nosotros debemos de insistir como iglesia, como seguidores de la palabra, como seguidores de este evangelio que en ese tiempo estaba apenas renaciendo, y gracias a ese evangelio nosotros estamos aquí hoy. Era necesario y es necesario que nosotros llevemos el evangelio a estas personas que pueden ser unos instrumentos usados para que ellos lleven el evangelio a otras esferas que tal vez nosotros no tenemos acceso. Hay veces ponemos impedimento. Ananías lo hacía. ¿Por qué tú estás ayudando a esta persona? ¿Por qué quieres que sea él? Y tal vez los discípulos y muchos. Y de hecho, cuando Ananías llega allá y ya recibe la información del Señor, que le coloca las manos, dice que cayeron de los ojos de Saulo como escamas todo lo que él tenía, y recobró la vista. Y en ese momento él fue acogido allí en ese sitio. Pero dice las escrituras que cuando Saulo de Tarso ya recibe las instrucciones y sale a predicar allí mismo en Damasco, ya se empieza a tener situaciones difíciles. Ya los judíos, que sabían que él estaba haciendo un trabajo y que ya no lo estaba haciendo, sino que estaba haciendo lo contrario, procuraban que matarle, hacerle daño, porque era necesario que él
llevara la palabra por instrucciones del Señor, y estas personas no aceptaban eso. Y de allí él empezó un proceso grande. Fue creciendo en el Señor, como estamos creciendo nosotros, si nos ponemos en las manos de Él y le hacemos la pregunta al Señor y le decimos: ¿qué quieres que yo haga? Cuando nos ponemos en las manos de Él y le decimos: ¿qué quieres que yo haga? Es allí donde va a empezar el verdadero trabajo de nosotros. Hay veces en el trabajo, hay veces en nuestro hogar, hay veces en los lugares donde nos movemos muy poco, tal vez le hablamos a los que tenemos alrededor de la palabra. Pero es hora de que hagamos un alto en el camino y que le digamos al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Para que sea Él bendiciéndonos, para que sea Él ayudándonos. Hay veces yo voy en un Transcaribe, y ahí, no todas las veces, pero esporádicamente, y de pronto veo a alguien que se sube y empieza a hablar de la palabra de Dios. Y yo en mi mente digo: caramba, yo quisiera hacer esto. Desde mucho tiempo yo en mi mente tengo eso, yo quiero, pero yo todavía no me he atrevido. Pero yo quisiera hacerlo. Tal vez es el momento en que yo le diga al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Dame esa valentía, dame ese valor para yo poder hablarlo. ¿Por qué? Porque veo que es una manera masiva. En los transportes se sube tanta gente que van a sus trabajos, otros que vienen. No sé, es una manera de hacerlo. Algunos dicen: no, pero es que no es la manera, sino la semilla queda allí. Nosotros simplemente llevamos la palabra, y el Señor, como hizo con Pablo, esa luz va a iluminar el corazón de muchos que Él quiere, que les va a tocar, y ellos van a seguir, van a buscar una iglesia, van a querer tener ese deseo en su corazón, como dice la Escritura, que en los últimos tiempos la gente tendrá comezón de escuchar la palabra. Y es allí donde nosotros debemos actuar como iglesia. No podemos estar dormidos ante tanto trabajo. Dice: el campo está allí, la mies es mucha, pero los obreros son ¿qué? Pocos. Entonces es hora de que nos acerquemos y le hagamos la pregunta al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero tenemos que despertar ante eso. Sé que ha sido algo que el Señor le ha puesto a nuestro pastor en la mente, que este año sea de evangelización, porque estamos en los últimos tiempos y es necesario que la palabra se hable. Saulo de Tarso sufrió muchas penalidades. Él hizo mucho daño, pero él también sufrió las consecuencias. La manera como murió, fue apedreado muchas veces cuando daba su informe, ya al final cuando lo iban a meter preso. Llegaba a la sinagoga y llegaba a sitios y hay veces lo apedreaban y ahí mismo se sacudía y se iba. Sufrió muchas penalidades porque el Señor le dijo: tú vas a sufrir a raíz de mi causa. El Señor quiere que nosotros también tomemos nuestra cruz y lo sigamos. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Él quiere que nosotros nos esforcemos. Hay veces llevamos una vida folclórica. Vamos, venimos, y el tiempo pasa. Y allá afuera hay muchos que necesitan escuchar la palabra. Y que el Señor haga un trabajo con ellos de crecimiento espiritual, que se están perdiendo.
La invitación en esta mañana es que tú y yo nos acerquemos a Él y le preguntemos, ¿qué quieres que yo haga? Es la invitación para esta mañana. Saulo de Tarso, o más bien Pablo, si ustedes miran la historia y miran el libro, todos los libros que él escribió, que fueron 14 libros en el Nuevo Testamento, y él decía, yo llegué de último, como el abortivo, porque estaban los 12 discípulos, yo llegué de último. Pero miren todo lo que Pablo hizo, todo ese recorrido. Si empezamos a leer todo ese Nuevo Testamento, donde la historia de él, nos vamos a dar cuenta que fue un hombre que llegó a reyes. Hubo alguien, ¿sí o qué?, que le dijo, casi que me persuades a ser cristiano. ¿Quién fue? Agripa. ¿Fue Agripa? ¿Cierto? Casi que me persuades a ser cristiano por un poquitico, por poquitico, porque la palabra que Pablo llevaba dinamita del Espíritu Santo. Y en ese encuentro que tuvo, que era que se estaba en una defensa, este señor le dijo estas palabras. Era tan grande el poder, y muchas personas de arriba, de la crema innata de la religión, llegaron a los pies de Cristo a través de este hombre. Es necesario que tú y yo lo hagamos también con las personas que están allá afuera. Cuando tenía yo la edad de 20, 21 años, tenía la edad como de mi hijo Esteban ahora, yo empecé a trabajar en una empresa mamonal que es Mercichen, pero en ese tiempo era Petroquímicas. Y yo estaba saliendo del SENA y me tocó llegar allá a trabajar, y allá las temperaturas de calor son totalmente exageradas. Y allá había un compañero de trabajo, ya una persona mayor que yo en ese tiempo, que él sabía que yo era cristiano. Estaba empezando a asistir a Peniel, cuando uno iba en los buses a Peniel, yo estaba aprendiendo, pero ya yo venía con unas bases cristianas, parte de mi mamá. Pero entonces, cuando él supo que yo era cristiano y él no lo era, él a veces me decía, no, préstame algo de plata. Uno estaba soltero, uno pues tenía la facilidad y yo le prestaba, y él en la quincena me devolvía, era sin intereses ni nada, simplemente yo le hacía el favor de prestarle porque no le alcanzaba el dinero. Ya tenía como 3 hijos, tenía su esposa, pero él siempre me tomaba el pelo y me decía, oye, venga acá, Jorge, ¿tú por qué le llevas tanta plata al pastor? Esa plata, ¿por qué no me la das a mí? Poniéndome pereque. Pero él siempre me criticaba porque decía que los pastores cogían el diezmo y ellos vivían bien y nosotros vivíamos mal. Siempre el mismo concepto. Y yo no le decía nada, yo no me defendía, yo callado. Pasaron unos años, muchos años. Pasaron muchos años cuando me lo encontré. Y casualmente estaba asistiendo a la iglesia de mi mamá. Y pasó el tiempo y empezó a liderar una célula de esa iglesia en otro barrio, en otro sitio. Y él fue a la casa una vez, qué coincidencia, oye, tú, no hay coincidencia de la vida. Él fue a visitar a mi mamá y me lo encontré. Oye, Jorge, ¿qué estás haciendo? No, que yo estoy en la iglesia y ya estoy haciendo parte liderando un grupo. Sí, pero ven acá, y tú no eras el que me decías a mí que
que los dineros que yo cogía se los era para el pastor. ¿Y cómo así? ¿Tú ahora le estás llevando la plata al pastor? ¿Cómo es eso? Entonces se echó a reír y me contó su historia. Pero fíjense, yo no le hablé a él del evangelio. Alguien lo hizo. Y esa persona ya estaba siendo un instrumento usado en las manos del Señor. No debe haber encerramiento, no debe haber límites para nosotros decir, no, esta persona si habla así no va a aceptar. No, es el poder del Señor el que hace que estas personas lleguen. Y eso fue lo que sucedió con Saulo de Tarso. Jesús sabía que era un instrumento usado en sus manos y que iba a ser un instrumento que iba a ser para bendición y para el crecimiento del evangelio que estaba floreciendo en ese momento. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Les invito a que se coloquen de pie.